Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Ricardo y actualmente tengo 55 años. La historia que les voy a contar sucedió años atrás cuando trabajaba como conductor. No voy a negar que tiene sus cosas positivas y también su lado negativo. A mí generalmente me gustaba mucho lo que hacía, me alegraba hablar con mis pasajeros, entrar por pocos minutos en sus vidas y disfrutar de una buena charla. Comencé como cualquier otro conductor, recogiendo a gente para moverlas en la ciudad. Estuve trabajando para un conocido durante varios años, eso hasta que tuve la oportunidad de comprarme mi propio vehículo. Cuando lo tuve, fue mucho mejor. Mis horarios eran mucho más flexibles. En esos tiempos solamente rentaba la placa y pagaba una cuota semanal. Algo que me gustaba mucho de mi trabajo era la libertad que me daba. Me agradaba mucho conducir, y el municipio donde lo hacía no era muy grande. Así que pocas veces me atoraba en el tráfico. No me quedaba mucho dinero, pero era más que suficiente. En esos tiempos, yo ya no estaba con mi mujer, pero siempre me hacía cargo de los gastos de mi hijo, que para ese entonces tenía 8 años. Yo, como hombre divorciado, no era muy exigente. Simplemente compraba lo esencial y con eso me bastaba. Una tarde, estando en el sitio de taxis, uno de mis colegas se me acercó y me dijo que tenía algo que proponerme. Yo, intrigado, le pregunté de qué se trataba. Caminamos a un lado y me comentó que le habían propuesto trabajar en un bar, uno que tenía ya algún tiempo abierto en el municipio. Me dijo el nombre. Fue ahí donde, riéndome, le comenté que eso no era un bar, era más que nada una casa de citas. Ya saben, es un lugar al que muchos hombres solitarios vamos para poder despejar un rato la mente. Me estuvo hablando un poco del trabajo. Estaban buscando un conductor privado, alguien que trabajara más que nada por las noches. A mí la idea me pareció atractiva. Era un trabajo seguro. Curioso, le pregunté por qué no había tomado la oferta. Me comentó que tenía a su esposa en casa y que seguramente a ella no le parecería buena idea. Marcos tenía 15 años más que yo y me decía que ya no estaba en edad para. Me confesó que pensó en mí para el puesto. Confiaba en mi honestidad y ya tenía años de conocerme. Era una buena oportunidad para tener dinero extra. Aunque les voy a ser sincero, la propuesta me parecía divertida. No podía imaginarme llevando a trabajadoras nocturnas en mi coche o a hombres que iban en dirección a ese lugar. Para mí era como ser su cómplice y en mi cabeza no dejaba de sonar gracioso. Le pedí a Marcos que me pasara el contacto del dueño. En ese momento no pensaba tomar el trabajo, pero me daba curiosidad. Y bueno, a decir verdad, esa noche estuve reflexionando si sería buena idea. Honestamente, no tenía nada que perder. Mi exesposa tampoco podía decirme nada, ya ni siquiera estábamos juntos. Además, yo simplemente sería un conductor. No pensaba involucrarme con nadie más. Al día siguiente hablé con el propietario. Su nombre era Roberto. Quedamos de vernos esa misma tarde. Me sorprendió lo joven que era, ya que no pasaba de 30 años. Me platicó más o menos cuál era su idea y el servicio que quería ofrecer. Últimamente había uno que otro cliente que le preguntaba por taxis o alguna otra manera de llegar a sus casas. Él no tenía que ofrecerles y en algunas ocasiones era complicado encontrar transporte en la madrugada. Por el momento, solamente quería intentar con un solo vehículo, ver cómo funcionaba. Y si la cosa andaba bien, pretendía contratar 2 o 3 más. El hombre hablaba con seguridad y determinación. Parecía saber cómo manejar un negocio y realmente eso me dio mucha confianza. Estuvimos hablando de los horarios y del porcentaje de ganancias que nos tocaría a cada uno. El ingreso era muy interesante y francamente, el trabajo era seguro y fácil. Como les mencioné, mi intención solamente era informarme acerca del trabajo, pero terminé aceptando esa misma tarde. Fue así como comencé mis primeros días como conductor de trabajadoras nocturnas. Aunque, a decir verdad, transportaba a todo tipo de gente, no solamente a ellas. El lugar estaba un poco a las afueras de la ciudad, como otros sitios de este tipo, un poco apartado del municipio para mantenerse discreto y aún así, accesible para todo interesado.
Gracias a su ubicación, había muchos clientes locales, así como de uno que otro pueblo vecino. Muchos tenían sus autos privados, otros preferían ser más discretos y llegaban en taxis. El vehículo que yo usaba no lo usaba como uno en general. Era simplemente un auto negro, tratando de parecer lo más normal y anónimo posible. Durante los años que estuve trabajando ahí, tuve la oportunidad de vivir muchas cosas, algunas interesantes, otras un poco desagradables y también uno que otro inconveniente, más que nada con algún enamorado de alguna trabajadora del bar. Hoy les hablaré de experiencias paranormales, más que nada personales. Los conductores que fueron llegando después al bar también han vivido cosas inexplicables, pero eso será para después. Enfocaré en uno de los clientes más habituales de ese lugar, vamos a llamarlo Don Emilio, un hombre que a simple vista no tenía nada fuera de lo común, muy normal de hecho, pero la gente del bar hablaba mucho de él y no de una manera muy positiva, que digamos. Don Emilio era un hombre de alrededor de 50 años que tenía mucho dinero y era amigo del dueño. Además, era un visitante muy frecuente en el lugar. No sabía si iba a visitar a alguien específico, pero según había escuchado, tenía su favorita. A decir verdad, Don Emilio era un hombre a quien los años le habían caído muy bien. Mantenía buena figura gracias al trabajo, llevaba una barba pronunciada y siempre sonreía. El hombre sabía cuáles eran los días que teníamos menos clientes, y era cuando nos visitaba la mayor parte del tiempo. Venía en su camioneta y en ocasiones traía un chofer. Pero recuerdo que algunas veces me tocaba a mí llevarlo hasta su casa, la cual era un rancho. Se encontraba como a 1 hora y media de camino hacia la sierra. La primera vez que lo llevé, tenía algo de miedo. Era conocido que la sierra del municipio era peligrosa, y más que nada a esas horas de la noche, por lo que realmente no me animaba a hacer el viaje con él. Sin embargo, mi jefe insistió. Me dijo que el hombre tenía dinero y que a sus trabajadoras siempre les dejaba buena propina. No lo pensé mucho, francamente tampoco es que tuviera muchas opciones. Lo que sí voy a admitir es que tuve miedo todo el camino. Pero resultó que el hombre era muy agradable. Era la primera vez que lo llevaba y, a simple vista y por su forma de expresarse, parecía ser un hombre de campo. Muy atento y alegre, estuvo hablando todo el camino de sus tierras. Cuando llegamos a su casa, me quedé con la boca abierta. Era enorme y muy moderna. No entré, pero solo por la fachada confirmé porque decían que el señor tenía dinero. Esa noche recuerdo que me dejó una propina muy buena. Poco después me enteré de otras cosas que se decían de él. Una de las que más sonaba entre las trabajadoras era que Don Emilio tenía un pacto con el demonio. La primera vez no lo creí. El hombre no daba para nada la impresión de ser ese tipo de gente. Parecía más bien una simple persona de rancho y nada más. Una noche, mi jefe me pidió una vez más llevar a Don Emilio a su casa. Esa vez era la tercera, por lo que ya iba más confiado. Además, sabía que me iba a dar un buen dinero extra. Aunque en esa ocasión era diferente, ya que no iba solo, iba con una de las trabajadoras del bar. Era muy poco común que alguno de los clientes sacara a las muchachas de ahí. Llegaba a pasar muy pocas veces, más que nada solamente con aquellos que tenían dinero, ya que al dueño del bar siempre le gustaba tenerlos contentos. Además de que sabía que no corrían tanto peligro. Eran alrededor de la 1 de la mañana. Recuerdo muy bien que esa noche no había mucha gente, el lugar estaba calmado. Ambos subieron a mi auto y emprendimos el viaje. Lo primero que noté es que parecían estar algo tomados. Laura, así le vamos a llamar a la mujer, era una joven de alrededor de 20 años. No voy a negar que era muy linda, de piel morena y ojos café. Ella me saludó y se sentó en el asiento trasero al lado de Don Emilio. Estuvieron hablando por un rato, después comenzaron a besarse. A los pocos minutos, ya estábamos alejados del municipio, andábamos por la carretera nacional. Después nos desviamos a un camino de terracería. Este subía directamente al rancho del hombre. El camino atravesaba uno que otro pueblo pequeño. Don Emilio le estaba platicando a la mujer acerca de su rancho, hablaba mucho de su ganado y sus animales. Como mencioné anteriormente, una persona muy sencilla. En ese momento, escuché que Laura le preguntó si era verdad lo que se decía de él.
El hombre, riéndose, le respondió que había muchas cosas que hablaban de él en el pueblo, unas que podían ser ciertas y otras que eran simplemente basura. Hubo un silencio, en el cual escuché que la mujer le dio un beso. Se dice que tienes un pacto, que es por eso que puedes tener lo que quieras y cuando quieras, dijo Laura. El hombre comenzó a reírse. Yo miré por el espejo retrovisor. Don Emilio miraba por la ventana, aún con la sonrisa en la cara. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué es verdad? Le preguntó a Laura. Ella, riendo, respondió que no sabía, que es por eso que estaba preguntando. Estábamos casi a medio camino, lo sabía porque recién habíamos pasado un puente que atravesaba un río. ¿Quieres que te muestre algo? Dijo el hombre. Laura, sin entender muy bien, le preguntó a qué se refería. Él le preguntó que si quería descubrir si lo que se decía de él era verdad. De nuevo, las risas. Laura le dijo que no creía en esas cosas y que tampoco pensaba que alguien como él estuviera metido en eso. Ya un poco más serio, don Emilio repitió la misma pregunta. Laura, en tono burlón y desafiante, le dijo que sí, que quería que le mostrara. En ese momento, el hombre me pidió que detuviera el coche. Yo pensaba que estaba jugando, así que no le hice caso. Pero me repitió la orden con tono de voz muy calmada y con una sonrisa en la cara. Yo le dije que no había ningún problema, y lo hice. Don Emilio le preguntó a Laura qué quería ver o cómo quería que le mostrara. Laura, ya un poco más seria y después de pensarlo por pocos segundos, le dijo que no estaba seguro, solamente algo que demostrara que tenía un pacto. Nadie dijo nada más. Alrededor de nosotros, solo había árboles y oscuridad. Lo único que iluminaba el resto del camino eran las luces del coche. Hubo un silencio de algunos segundos. Yo empecé a ponerme nervioso, de cierta manera comencé a sentirme un poco incómodo. Laura soltó una risa, la cual hizo que diera un brinco. Supuse que ella ya estaba muy tomada. De repente, pude percibir por el rabillo del ojo como una sombra pasaba justo frente al coche. Fue muy rápido. Me quedé en silencio. Escuché como si alguien golpeara en el vidrio de mi ventana. Volví la mirada, pero no había nada. Laura comenzó a reírse de nuevo, diciendo que fácilmente pude haber sido yo quien hizo ese ruido. Sentí un escalofrío que me levantó los vellos del brazo. De nuevo el golpe, pero esta vez escuchado al otro lado, en la ventana del copiloto. Miré hacia esa dirección, obviamente no había nadie, solamente la oscuridad entre los árboles. El sonido era parecido a cuando alguien toca el cristal con el nudillo de los dedos. Un golpe nos sacudió, fue como si algo golpeara la parte trasera del coche con mucha fuerza. Sentía como si un nudo apretara mi garganta. Miré por el espejo retrovisor, pero no había nada, solamente el camino que se perdía en la noche. Me puse muy nervioso, sentía como si poco a poco mi cuerpo se estuviese descomponiendo. ¿Estás segura que quieres verlo?, preguntó don Emilio. Laura ya no dijo nada más, ella y yo estábamos en silencio. Era como si la atmósfera dentro del vehículo hubiese cambiado por completo. En mi cabeza no entendía qué pasaba, no podía ver a nadie a los alrededores, pero aún así los sonidos indicaban que algo estaba fuera. La risa de don Emilio nos tomó por sorpresa, interrumpiendo el silencio. Después, con tono de voz muy tranquilo, me dijo que podíamos continuar. Miré su rostro por el espejo retrovisor. El hombre estaba muy calmado, un poco confundido por lo que había pasado. Me dispuse a encender el coche, pero cuando miré hacia el frente, me quedé helado. Había alguien de pie frente a nosotros. Sentí que el terror se apoderó de mí. Seguramente conocen a San Judas Tadeo, un santo adorado por muchas personas. Bueno, pues lo que estaba parado frente a nosotros llevaba una vestimenta igual. Sentía que mi corazón latía muy rápido. Era un hombre con una manta verde encima, incluso tenía un bastón en la mano. Pero lo que hizo que mis manos comenzaran a temblar fue su cara. La luz de mi coche lo estaba iluminando por completo. Su rostro estaba totalmente deforme, no sé cómo explicarlo. No podía distinguir sus rasgos correctamente. Estaba tan horrorizado que apenas podía moverme.
Don Emilio, sin embargo, parecía tranquilo y le indicó al narrador que continuara conduciendo. El narrador, temblando de miedo, arrancó el coche y aceleró, alejándose rápidamente de la figura deforme. La tensión en el interior del vehículo era palpable mientras intentaban procesar lo que habían presenciado. Después de un rato de conducir en un estado de shock, llegaron finalmente al rancho de Don Emilio. El narrador dejó a Laura y a Don Emilio en su destino, recibiendo una generosa propina por el viaje. Sin embargo, la experiencia paranormal dejó una profunda impresión en él, haciéndole cuestionar la realidad de lo que había presenciado aquella noche. A medida que reflexionaba sobre lo sucedido, el narrador se enfrentaba a la incertidumbre sobre lo que realmente había visto. ¿Fue solo una alucinación causada por el miedo, o había algo más oscuro y sobrenatural en juego? La experiencia dejó una marca indeleble en la mente del narrador, quien ahora se enfrentaba a la inquietante posibilidad de que el mundo estuviera poblado por fuerzas más allá de su comprensión.